Decíamos que casi semanalmente nos enteramos del caso de una persona menor de edad que desaparece, que todo el mundo empieza a buscar con preocupación, naturalmente, su familia, su entorno, pero además, gracias a las redes sociales y los medios de comunicación que enseguida se hacen eco, el resto de la comunidad también se sensibiliza con esta situación y casi en todos los casos la situación se resuelve y las personas aparecen. Vamos a hablar con la subcomisario María de los Ángeles Faciano, que es jefa de minoridad de la Policía de Entre Ríos, que es quien está un poco todo el tiempo ocupándose de estas cuestiones, ¿no? ¿Es tan común como nosotros lo vemos o ustedes lo ven más seguido que nosotros? Bueno, yo creo que lo vemos más seguidos que ustedes. Que lo que toma Estado público. Sí, exactamente, porque los casos que trabajamos son bastantes, por diferentes circunstancias, continuamente estamos localizando ya sea el paradero o la restitución de niños o adolescentes. ¿Llevan una estadística, un número de cuántos van más o menos? Sí, nosotros en la División Minoridad, bueno, primero quiero dejar en claro que estas estadísticas que tenemos nosotros es de lo que sería Paraná Ciudad y las ciudades aledañas, Colonia Avellaneda, Paraná San Campaña. Benito, Oro Verde, no Está ahí. el resto de Paraná Campaña, las más cercanas a la ciudad. Bueno, entonces en esas estadísticas nuestras, al día de hoy tenemos 205 casos trabajados desde que arrancó el año. En 6 meses, en menos de 6 meses, porque todavía junio no está terminado, ya tienen más de 200 casos de chicos que desaparecen y que vuelven a aparecer. Sí, totalmente. Nosotros no tenemos vigente ningún caso de chicos que no hayan sido localizados. Es más, estos números, estos 205, son 205 trabajados, 205 chicos ubicados y restituidos a sus familiares. ¿Y estos chicos, menores de edad siempre, desaparecen por voluntad propia? La gran mayoría de las veces sí. Ante esas situaciones, bueno, hablamos de edades que van desde los 11 años, 12 años a los 17. Y después tenemos algún mínimo de niños más pequeños, pero en realidad esos niños se trabaja con los pedidos de paradero porque siempre están con uno de los progenitores, ya sea con la mamá o con el papá. ¿Por qué se va un chico por voluntad propia de su casa? Y hay diferentes factores que inciden en estos casos. La gran mayoría son situaciones de vulnerabilidad, situaciones de violencia en el ámbito de su casa y bueno, por eso toman estas decisiones de retirarse de los domicilios. Un chico desaparece de su entorno familiar. ¿La familia cuándo tiene que hacer la denuncia? ¿Cuándo tiene que ir a la policía? Bueno, yo creo que primero habría que aclarar que no estamos hablando de chicos que están desaparecidos, estamos hablando de chicos que se ausentan de los hogares, que son los casos que nosotros trabajamos. No hay un horario particular. No hay que esperar 24 horas, 48 horas. No, para nada. ¿Antes era así? Nunca hubo un protocolo que decía que establecía una determinada cantidad de horas. Pero bueno, es lo que comúnmente o por ahí las series de televisión hablan de estas horas de espera, pero en realidad no hay unos horarios de espera para poder hacer la exposición. Este dato es interesante porque está instalada la idea de que hay que esperar 24 horas, que si no, no te toman la denuncia. Bueno, no es denuncia, es una exposición. Es una exposición, es una exposición porque como lo que digo, estamos hablando de personas que se ausentan. Es un pedido de búsqueda. Es un pedido de búsqueda de paradero, de localización de paradero. Así que no tenemos un horario determinado. Es más, siempre le pedimos a los papás, porque muchas veces lo buscan durante todo el día y llegada la noche recién se acercan a la dependencia policial. Que no, sobre que ellos crean que hay una situación fuera de lo común y que los haga pensar que los chicos han tomado esa decisión de retirarse para no regresar, que no esperen a las altas horas de la noche, sino que hagan el pedido en forma inmediata, porque para nosotros también es más fácil poder encarar esta búsqueda, teniendo en cuenta que estas búsquedas siempre se dan referenciándonos en algunos lugares o con algunas personas. Y bueno, lógicamente a altas horas de la noche es mucho más difícil por ahí contactarnos, más si son personas a las que tenemos que contactar que en horas diurnas, ¿no? Hoy hay mayor cantidad de recursos, ¿no? Con la tecnología, las cámaras de seguridad, los teléfonos celulares, la geolocalización, es más fácil que en otra época encontrar un chico, ¿no?
¿O no? Hay más herramientas para las búsquedas, pero bueno, nosotros también tenemos una realidad que muchas veces los chicos que buscamos, si bien tienen redes sociales, por ahí no tienen un teléfono en lo que ellos puedan acceder en forma, digamos, personal y en el momento. La gran mayoría de los chicos que buscamos son muy pocos aquellos que se van con un teléfono. El que tiene intenciones de irse y de no volver, en el caso que tenga teléfono, generalmente lo mantiene apagado o le cambia el chip. Claro, entonces eso hace más difícil la búsqueda y poder contactarnos con ellos. Depende de si el chico quiere ser localizado o no. Por eso le digo, todo depende de las situaciones, de las cuales también hay que tener mucho en cuenta todos los factores y todas las cuestiones que rodean a esa situación en particular. Veo que por un lado uno tiene la enorme solidaridad que se da entre la gente que cuando ve una publicación la comparte para que la mayor cantidad de gente posible pueda encontrar al chico, conocer la foto, la imagen. Cuando la propia justicia lo pide, la policía puede ser muy cuidadosos también con esto, ¿no? De difundir las fotos. Y por otro lado hay gente que cuestiona y dice, seguramente, sobre todo cuando se trata de chicas, se fue con un novio, se fue con alguien. Ustedes han leído esas críticas seguramente. Sí, sí, bueno, pero como usted dice, son críticas. Para nosotros las búsquedas las tomamos con responsabilidad, así que ya sea una jovencita o un joven, nuestro trabajo lo tratamos de hacer lo más rápido y efectivamente posible, porque lo que buscamos es poder localizarlo. Cuanto más tiempo pasa, más difícil se hace. Sí es cierto que las redes sociales en muchos casos ayudan a las localizaciones y hay otras veces que nos juegan en contra, más en el caso de estos chicos que no quieren ser ubicados, porque saben que los están buscando, entonces hace más difícil esto de se muestran menos en la calle, generalmente están bajo el resguardo de algún amigo, de alguna amiga, y por ahí se nos dificulta un poco más. ¿Cuáles son los condicionantes? ¿Por qué los chicos se van, 200 chicos se quieren ir en 6 meses de su casa o se van de su casa? ¿Tienen problemas de relaciones familiares, la droga? ¿Qué cosas? ¿Los estudios? Y hay muchos factores, como yo les decía hoy. Tenemos situaciones que hay la violencia familiar o intrafamiliar que se viven, es importante. Cuando detectamos estas situaciones, automáticamente damos las intervenciones que correspondan, ya sea ante la Defensoría o ante el organismo de protección, que en este caso articulado, de COSNAF. Nosotros trabajamos en forma articulada con COSNAF. Más allá que en situaciones, hay veces que los jóvenes, los adolescentes, no nos comentan que sufren situaciones de violencia, pero ya en la búsqueda es, digamos que son chicos que ya se van más de una vez, que ya son asiduos a irse. Reincidentes. Exacto, que son reincidentes. Nosotros le damos la intervención también, más allá de que no nos manifiesten o no sospechemos situaciones de violencia, pero seguramente puede haber alguna otra cuestión de vulnerabilidad que hace que estos chicos se retiren de los domicilios sin dar cuenta de ello. ¿Tienen ustedes los recursos para trabajar? ¿La policía tiene personal, por ejemplo, la División Minoridad? Le pregunto esto porque hace unos años me acuerdo que era un tema ese, que no tenían con quién buscarlos, no había recursos humanos sobre todo. No, fíjese que yo le estoy hablando de todos estos casos que hemos tenido y son todos casos resueltos. Los recursos están y la policía de la provincia, ante situaciones de estas de búsqueda de paradero, pone todos los recursos, tanto humanos como materiales, para llevar adelante estas búsquedas. Está bien. ¿La gente dónde hace una denuncia? Directamente en la comisaría más cercana, no tiene que ir a la división minoridad. No hay necesidad de ir a la división minoridad, lo puede hacer en la comisaría más cercana que tenga. Y una vez que la comisaría recibe la exposición o la denuncia, depende de la situación, automáticamente es girada para la división minoridad y nosotros nos estamos poniendo en contacto con quien realiza para, seguramente que más allá de la exposición hay otros datos que a nosotros consideramos que de interés para poder empezar el trabajo de la búsqueda. Seguro. Hay mucha preocupación en el entorno familiar, en las personas, en la comunidad, en los vecinos, cuando un chico desaparece, aunque sea por voluntad propia y en circunstancias que por ahí puedan ser las más complicadas, como decía. Pero lo importante es que
hasta ahora lo que sabemos es que todos los chicos que se han ido de su casa han aparecido, no hay casos de chicos desaparecidos. Lo que sí preocupa es el número, 200 en 6 meses, es un montón, 400 el año pasado, solamente en Paraná y en estas 2 o 3 localidades, ¿no? Así es. Es tremendo, hay que prestarle mucha atención al tema. Muchas gracias, comisario, ¿no? Gracias a ustedes.